Capítulo 106. Código amarillo. La muerte no es amable. Es oscura y negra y hasta donde alcanzas la vista estás solo. No hay nadie más. Mei Misaki. Otra. Punto de vista de Bruce Wayne. Sí. Por fin lo he encontrado. Exclamé feliz y lleno de alegría cuando finalmente logré descubrir qué es exactamente lo que hace que las espadas gemelas Soulbreaker de Ra's al Ghul sean tan únicas que pueden dañar incluso a las almas. La espada estaba hecha principalmente de una aleación de Prometium empobrecido y era casi invulnerable, pero esa no era en realidad su característica más sorprendente. Lo que la hacía verdaderamente única era su capacidad no solo de tocar sino también de matar almas y espíritus, al igual que las espadas All Blades y Muramasa que también existían en este universo. Sin embargo, a diferencia de las dos últimas que eran productos de la magia y las artes místicas, estas espadas gemelas no tenían ni un toque de magia adicional. Lo sabía porque ya había buscado runas, hechizos y rituales en ellos docenas de veces. No, de hecho, el efecto destructor de almas se debía a la presencia de un elemento adicional en la aleación. Este nuevo elemento no solo no existía en la tabla periódica, sino que además nunca antes había sido mencionado por ningún investigador o inventor. Era similar en estructura al prometio, pero tenía usos muy diferentes. Aunque no es tan fuerte como el prometio, emite una radiación única que puede afectar a los seres espectrales cuando entra en contacto con ellos. Además, el elemento es extremadamente denso y puede usarse tanto en estado sólido como líquido a temperatura ambiente, por lo que también puede tener otros usos además de cortar almas. Tal vez yo también debería ponerle nombre, ya que fui yo quien lo descubrió. Veamos, ¿qué tal Batmanium? Me pregunté en voz alta. Una vez había escuchado en mi vida anterior que Superman tenía un metal que llevaba su nombre, así que no veo por qué no debería tener uno también. Te juro que tu obsesión con los murciélagos empeora cada día, tigre. Tienes que controlarte antes de caer demasiado bajo. Comentó Selina mientras entraba en silencio a la cueva sin hacer un solo sonido. Ya tengo a Kitty. Ya es demasiado tarde para mí. Ya he dedicado toda mi vida de superjusticiera al tema de los murciélagos. Deberías aprender una lección de mí y salvarte manteniéndote alejada de los gatos y las cosas con temática de gatos. Suspiré mientras guardaba cuidadosamente las dos espadas en sus lugares. De todos modos, ¿por qué estás aquí? Pensé que se suponía que todas tendrían una noche de chicas hoy. Pregunté con curiosidad mientras levantaba una de mis cejas. Oh, estaba buscando el perfume que me hiciste. Lo he estado usando mucho últimamente y se me acabó todo el frasco. Así que necesito un poco antes de irme de fiesta esta noche con las chicas. Su olor me recuerda a ti y a tu poder sobre mí, y me da la sensación de que te pertenezco por completo. Ella respondió casualmente con una pequeña risita mientras revisaba todos los diversos productos químicos almacenados en mi laboratorio mientras los olía todos en su búsqueda de su perfume. Lo que te di no era perfume. Era un inhibidor olfativo derivado directamente de las feromonas producidas por mi cuerpo que neutraliza tu extrema excitación sexual y deseo por mí, al mismo tiempo que evita que tu propio cuerpo produzca las feromonas que se supone que me excitan sexualmente, lo que nos ahorra a ambos el estar cachondos todo el tiempo. Respondí. Además, hay un frasco de perfume en el tercer armario de cristal a tu izquierda. Respondí. Resulta que Selina y yo nos sentíamos tan atraídos sexualmente el uno por el otro debido a las feromonas que nuestros cuerpos liberaban pasivamente. La mayoría de los animales y los humanos liberan de sus cuerpos, sin saberlo, cierta cantidad de feromonas, por pequeñas que sean, para atraer a sus sexos opuestos. Éramos iguales pero, en nuestro caso, después de los tratamientos genéticos, nos habíamos convertido en algo más que humanos. La cantidad de cambios que se habían producido en nuestros cuerpos nos había convertido en más o menos, humanos elevados. No solo nuestras feromonas naturales se habían vuelto más fuertes debido a eso, sino que además Kitty y yo éramos los únicos dos humanos drogados. Vivos en ese momento, los únicos dos miembros de esta, nueva especie. Nuestros cuerpos también lo sabían y, por lo tanto, estaban haciendo todo lo posible para hacer que se supiera exactamente que éramos extremadamente compatibles, poniéndonos cachondos cada vez que nos acercábamos. Según mis cálculos, esta atracción sexual extrema en nosotros solo durará hasta que logremos un control total sobre nuestro cuerpo y nuestros impulsos corporales, lo que no tardará mucho. Pero hasta entonces, tendremos que depender del perfume inhibidor especial que diseñé para asegurarnos de que no pasemos todo el tiempo follando como conejos. Oh, gracias, tigre.
dijo Selina rápidamente cogiendo el atomizador y rociando unas cuantas bocanadas del singular perfume sobre su cuerpo. Me encanta ese olor. De todos modos, tengo que irme ya. Talia, Nisa y Vicky deben estar esperándome. Incluso prometí presentarles a mi amiga, Oli. Así que te vuelo más tarde, tigre. Dijo Selina mientras me saludaba con la mano antes de marcharse rápidamente de buen humor. Supongo que estaba de buen humor. Pensé en voz alta mientras miraba la televisión que estaba mostrando una repetición de una entrevista en horario de máxima audiencia de Jim Gordon con Vicky Vale. Los dos mantenían una conversación detallada sobre el submundo criminal de Ciudad Gótica, el papel del departamento de policía de Ciudad Gótica en la seguridad de los ciudadanos y el auge del vigilantismo. Mientras Vicky apoyaba sutilmente las actividades nocturnas de Batman mediante argumentos estructurados de manera experta, el comisionado Gordon, por otro lado, intentaba explicar por qué el vigilantismo ilegal era peligroso para todas las partes involucradas y por qué la gente no debería seguir el ejemplo de Batman de apalear a los matones para ser un héroe. Con sus declaraciones dejó en claro que, si bien apreciaba el trabajo del Caballero Oscuro por la ciudad, no aceptaba en absoluto su forma de hacer las cosas. En cambio, recomendó que se hicieran guardias nocturnos para mantener la ciudad segura en lugar de desfilar con máscaras y disfraces. Es un actor muy bueno. Me reí entre dientes al recordar el trato que había hecho con Gordon hace unos días en el techo de la oficina del GCPD. Gordon, después de muchas discusiones y negociaciones, había aceptado ser mi aliado y contacto en el departamento de policía de Gotham City, siempre que cumpliera algunas de sus condiciones, como no matar nunca a ningún criminal, ya que no soy miembro oficial de ningún departamento de ley y justicia de Gotham, y hacer todo lo posible por mantener la paz en la ciudad mientras hago mi propia limpieza en esta ciudad corrupta. A cambio, Jim haría todo lo posible por no interferir en mi trabajo de detective o vigilantismo, y también evitaría que sus oficiales hicieran lo mismo demasiado. Alentado por la promesa de Gordon de trabajar junto a mí para limpiar Gotham, incluso comencé a planificar hacer una versión más mejorada y avanzada de la famosa e icónica batiseñal para indicar mi presencia en Gotham por la noche. Un dispositivo especial de señal de socorro que puede proyectar el emblema del murciélago incluso durante el día y puede cambiar el símbolo de la proyección según el grado o la categoría de peligro, será una linterna bastante divertida de hacer. Maestro Bruce, tenemos un código amarillo. Uno de los individuos que el GCPD ha considerado de alto nivel de amenaza ha reaparecido después de su último delito percibido. Se recomienda que lo detengamos lo antes posible para evitar futuras bajas innecesarias. Cortana intervino de repente mientras daba su consejo. Un código amarillo. Eso normalmente significa que se trata de un asesino en serie, ¿no? Me pregunto quién es. Punto de vista omnisciente. Fue muy divertido, ¿no? Deberíamos volver a hacerlo en algún momento. Quizás podamos volver a tener una cita el próximo viernes. Preguntó un hombre que parecía tener unos 40 y tantos años con el rostro ligeramente sonrojado. Perdóname si la cita de hoy fue rara, nunca antes había salido con un médico ni con alguien tan joven. Dijo el hombre con voz alegre y emocionada. Está bien, de todos modos no esperaba demasiado. Después de todo, me encantó el hecho de que hablaras de tu complejo de inferioridad con tu hermano mayor durante más de la mitad de nuestra cita, fue muy entretenido. Además, soy psicóloga, no el tipo de médico que esperas que sea. Respondió la chica de 20 y pocos años con un tono de voz monótono, tratando de dejar en claro lo desinteresada que estaba en tener otra cita con él. Pero, por desgracia para el hombre, no se dio cuenta de ese hecho en absoluto. Sí, papá. Te llamaré más tarde para confirmar la fecha y no te preocupes, conseguiré tu número de teléfono de Lisa. El hombre dijo rápidamente con una gran sonrisa antes de que la chica pudiera rechazarlo y comenzó a irse sin siquiera darle la oportunidad de replicar. Mierda. Susurró la chica frustrada unos minutos después de que el hombre se marchara, pensando en tener que pasar otra noche con un idiota como él. No habría aceptado salir con él ni una sola vez si hubiera sabido que era un idiota. En su defensa, no albergaba ningún deseo de enredos románticos. Fue únicamente a instancias de su única amiga que se le ocurrió siquiera la idea. Armada con las habilidades de una psicóloga talentosa, encontraba a la mayoría de las personas tan fáciles de leer como un libro abierto ante su mirada perspicaz, sus defectos y secretos expuestos sin esfuerzo. Esta extraña habilidad hacía que la vida careciera de intriga o euforía, dejándola desencantada y distante, y además le quitaba el interés de intentar que una relación funcionara.
Incluso si algún día tuviera una relación seria, mi novio debería ser un Casanova o una máquina sexual andante para que me enamorara, ya que sentirse genuinamente atraída por un chico debido a su personalidad es casi imposible para alguien como yo. Todos los chicos tienen personalidades terribles. Preferiría enamorarme de un pene grande que esperar algo que ni siquiera existe. Pensó para sí misma mientras veía a su cita irse en su auto sin siquiera preguntarle si quería que la llevara. Sí, como si alguna vez fuera a tener otra cita contigo. Sobre mi cadáver, HMPH. Se quejó para sí misma mientras lamentaba el hecho de que decidió no traer su auto hoy. Tal vez debería caminar. Normalmente, ella habría esperado un taxi, pero por alguna razón, de repente comenzó a sentir una sensación extraña, como si alguien la estuviera observando. Podía sentir una sensación de peligro para su vida, lo que la impulsó a comenzar a caminar rápidamente hacia su casa mientras descartaba las preocupaciones innecesarias y el miedo en su mente como nada, sino frustración acumulada nacida del exceso de trabajo y la ausencia de una vida social saludable. Pero lo que ella no sabía era que la extraña sensación no era solo un truco de su mente, realmente había una sombra que seguía silenciosamente su rastro como un depredador hambriento de comida que persigue a su presa indefensa. Capítulo 107. Un roce con la locura. La cosa llamada justicia cambia de forma, dependiendo de dónde te pares. Kuza Naokiji. Una pieza. Punto de vista omnisciente. Es extraño. ¿Por qué tengo la sensación de que alguien me ha estado siguiendo durante tanto tiempo? Pensó la joven psicóloga con el ceño fruncido mientras giraba la cabeza para ver si alguien la seguía por las calles vacías. Pero para su gran alivio, no había nadie detrás de ella, lo único que se movía en las calles eran sombras. Las calles estaban casi vacías y no había nadie visible hasta donde alcanzaba la vista. Casi había llegado a su edificio de apartamentos, que estaba en la parte más tranquila de Gotham, y sabía que los coches eran una rareza en su zona a esa hora de la noche. Así que, en realidad, estaba más contenta de ver que las calles detrás de ella estaban vacías que asustada o desconfiada. Quizás estoy pensando demasiado en las cosas. Después de todo, Gotham no es tan mala como muchos en las noticias la hacen parecer. La mujer se rió levemente de los estúpidos pensamientos que había tenido anteriormente mientras se detenía frente a un pequeño y destartalado edificio. Finalmente había llegado a su destino sana y salva. Pero aunque el edificio residencial en sí parecía viejo y desgastado, la mayoría de sus residentes, por otro lado, lo preferían a los otros edificios de la zona, principalmente por la nueva cerradura digital electrónica basada en PIN y el sistema de huellas dactilares que se instaló recientemente para proteger la entrada de los robos. En una ciudad como Gotham, la seguridad tenía mucha más importancia en comparación con el lujo y la comodidad, y el hecho de que este edificio fuera uno de los pocos edificios asequibles que usaban sistemas de cierre digital y tenían cobertura de CCTV, así como todos los permisos necesarios y documentos legales, fue más que suficiente para que alguien como ella eligiera este edificio a pesar de su apariencia antigua. La joven no siguió dándole vueltas a sus pensamientos y se acercó a la puerta antes de teclear el PIN de 6 dígitos que recordaba, pero extrañamente, la entrada se negó a ceder. Espera, se suponía que iban a cambiar el PIN hoy. Recibí la carta sobre el cambio. ¿Qué era? Ah, sí, ahora lo recordé. Chasqueó los dedos al darse cuenta después de unos segundos de pensar profundamente. Por desgracia para la joven psiquiatra, sus manos nunca pudieron alcanzar el candado digital para volver a introducir el PIN, porque antes de que pudiera introducir su código PIN, un par de manos le tomaron la boca por detrás y la atraparon. Luego, la arrastraron rápidamente hacia un callejón oscuro. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera pudo procesar todo lo que tenía en la cabeza, y mucho menos reaccionar y resistirse. Cuando empezó a dar todo de sí para resistir la fuerza de la figura que la sujetaba, ya era demasiado tarde. Ya estaban en un callejón oscuro y apartado, lejos de la vista de la gente normal que pudiera estar caminando por allí en ese momento, gente que podría haberla rescatado. SHHH, muñeca. No te resistas, estoy aquí para ayudarte. He notado lo aburrida que estás con tu vida últimamente. Tú también te has dado cuenta de que esta vida nuestra no tiene sentido, ¿no? ¿Que solo somos robots que caminamos dormidos de una distracción a otra? No te preocupes, yo también era similar a ti, una esclava de las fuerzas invisibles. Pero me he liberado de su control. Ahora soy libre y también te liberaré a ti. Te liberaré de esta existencia sin sentido y haré de tu realidad de zombie un verdadero ser humano.
Créeme, señorita, a partir de hoy, serás libre en todos los sentidos de la palabra, y, por cierto, ama tus zapatos. La figura detrás de ella habló de manera desquiciada pero respetuosa mientras la frialdad de una fina hoja de metal tocaba el centro de su garganta. No tenía ni idea de quién era esa persona, pero una cosa estaba clara para ella. Ya había comprendido, gracias a sus conocimientos como psicóloga criminalista, que el tipo de persona que la tenía a punta de cuchillo no era ningún tipo de criminal que estuviera cometiendo un delito por necesidad. No, por desgracia no la estaban robando. Era una persona que parecía disfrutar haciendo lo que hacía. Por su voz se notaba que disfrutaba de la emoción de tener su vida bajo su control, incluso disfrutaba de la idea de matarla cuando quisiera. No era un asaltante o ladrón común y corriente. Era un asesino en serie de pies a cabeza y de la peor clase. Era un asesino en serie delirante que creía cada palabra que había salido de su boca hasta ahora, un maníaco que realmente creía que la ayudaría a liberarse si la mataba. Sabía que, aunque pudiera hablar en ese momento, no habría ninguna esperanza de cambiar su forma de pensar ni de convencerlo de que la dejara ir. Estaba decidido a matarla y lo haría sin importar lo que pasara. A menos que pudiera dominarlo de alguna manera y escapar, esto probablemente no iba a terminar bien para ella. Ahora, vamos a ponerla en una buena posición, señora. Quiero que esté lo más hermosa y vivaz posible después de que la libere, así que necesito que adopte una buena pose. Por cierto, ¿de qué lado de su cara es la de la foto? Normalmente prefiero el lado izquierdo, pero creo que su lado derecho también puede ser igual de hermoso, tal vez, si se quita esos lentes, podamos realmente sacar a relucir esa belleza interior suya. Dijo nuevamente el hombre detrás de él sin ningún rastro de broma antes de darle la vuelta para ponerla de cara a él. Después de que le permitieran darse la vuelta, la mujer finalmente pudo ver la apariencia de la persona que estaba tratando de matarla. El hombre parecía un hombre calvo de mediana edad, que vestía un par de botas de trabajo, jeans ajustados, una camiseta blanca sin mangas, tirantes y una chaqueta de cuero con una cremallera abierta. También podía ver innumerables cicatrices delgadas en las partes visibles de su pecho que fueron hechas cuidadosamente con algún tipo de cuchilla pequeña. Probablemente eran los trofeos que le gustaba darse cada vez que mataba con éxito a un objetivo. A todo asesino en serie le gustaba recordar a sus víctimas de alguna manera única, tal vez hacerse cicatrices en sí mismo era su opción preferida de hacer exactamente eso. Tenía razón. Qué cara tan hermosa y joven. Usar solo un lado de tu cara sería un desperdicio. Espera, tal vez. El asesino parecía estar pasando por un momento de iluminación. ¿Te gustaría estar suspendida de la pared en una posición de baile de ballet? Sería hermoso, mi mejor trabajo hasta ahora. Dijo pensativamente, luciendo como una especie de artista que estaba trazando su lienzo. Lo llamaré la danza de la libertad, solo asegúrate de no moverte demasiado. Si por error corto demasiadas venas o arterias equivocadas, puede causar un desastre y arruinar el producto final. Advirtió con una gran sonrisa en su rostro mientras presionaba su cuchillo con más fuerza sobre la garganta de la joven. La mujer intentó hablar para convencer de alguna manera a su captor de que la liberara, aunque sabía que las súplicas y ruegos de las víctimas solo alentaban a las personas sedientas de sangre como él a continuar con su trabajo, pero como una mujer que en ese momento estaba mirando directamente a la cara de la muerte, realmente no tenía otra opción. No pudo evitar hacer exactamente todo lo que cualquier mujer normal haría en su lugar para tener de alguna manera una oportunidad de vivir el día de hoy. Nadie realmente quería morir y ella era igual. Deja de moverte, mujer. Estoy trabajando aquí. Sí, ese es el punto justo, la cuchilla cortaría perfectamente ahí. Vamos, deja de retorcerte. Dios, odio cuando todas las mujeres de repente empiezan a pensar que pueden vencer a un hombre que tiene abdominales tan gruesos como todo el cuerpo de la mujer. Esto no es Hollywood, mujer. No estás pateando el trasero de un hombre que pesa 5 veces tu peso. Se burló mientras apretaba su agarre en su rostro con su mano izquierda y se preparaba para asestar el golpe mortal con la derecha. La joven cerró rápidamente los ojos con absoluto temor y miedo por su vida mientras esperaba desesperadamente que todo terminara.
Tenía docenas de remordimientos en su mente, el remordimiento de nunca haber encontrado el amor, de nunca haber tenido una familia propia, de nunca haber tenido su primer beso, de nunca haber ido al nuevo parque temático Aineland, de nunca haber podido curar por completo la salud mental de un criminal y, sobre todo, de nunca haber conocido a una mente que realmente pudiera llamar absolutamente cautivadora. No podía lograr nada de lo que había querido lograr. Pero mientras esperaba su fin, agobiada por un torrente de remordimientos en su mente y con dos delgadas corrientes de lágrimas trazando delicados caminos por sus mejillas, una sensación inesperada la envolvió. La nada. El final que estaba esperando nunca llegó. En cambio, escuchó algo más, algo aterrador, casi demoníaco. Era la voz de otra persona, alguien que cambiaría su vida a través de este encuentro, alguien que le mostraría cuán profunda podía llegar a ser una madriguera de conejo. Capítulo 108. Fin de la locura. Para capturar a un criminal, hay que aplastarlo total y completamente. Debe tenerme miedo y darse cuenta de que no hay una segunda oportunidad. Encarcelen a Murdoch. Saqueador. Punto de vista omnisciente. Justo cuando el hombre iba a hundir su espada en el cuello de la joven, sucedió algo extraño. Se escuchó un silbido agudo en el aire, como una cuchilla cortando el viento. Sin embargo, el hombre aparentemente mentalmente desequilibrado estaba disfrutando demasiado del momento como para preocuparse por ese sonido y no disminuyó la velocidad en absoluto. Pero ese resultó ser uno de los mayores errores de su vida porque al momento siguiente, todos los dedos de su mano derecha, que sostenían la afilada cuchilla, faltaban, cortados limpiamente de su mano por algo extremadamente rápido y afilado. ¿Qué? El hombre al principio estaba confundido por lo que acababa de pasar. No entendía por qué la chica que se suponía que moriría de un solo corte de su espada seguía viva, mientras que él era el que sentía que no iba a lograrlo. Pero no tuvo tiempo de reflexionar más sobre la razón de esto porque el dolor de perder sus dedos de repente lo golpeó como un maldito tren de carga. Joder. Mi mano, mis malditos dedos. Joder. El hombre continuó gritando mientras miraba a su alrededor en busca de sus dedos faltantes mientras la humedad se acumulaba lentamente en sus ojos debido al inmenso dolor que estaba sintiendo actualmente. ¿Cómo diablos me cortaron los dedos tan rápido? Gimió en voz alta de dolor después de intentar calmarse un poco con fuerza, pero entendió la razón de esto al momento siguiente cuando notó sus dedos recién cortados que todavía goteaban sangre roja tirados en el suelo junto con una cuchilla con forma de murciélago que sobresalía del concreto junto a ellos. El caballero oscuro. Jadeó sorprendido cuando reconoció el símbolo maldito que la mayoría de los criminales de Gotham habían comenzado a temer después de lo que le sucedió a su último jefe, el Pingüino, así como al mayor señor del crimen de Gotham, Carmine Falcone. ¿De dónde estás? Muéstrate, cobarde. Gritó el hombre mientras cerraba rápidamente su abrigo con una bufanda que tenía en su bolsillo, tras lo cual sacó dos pistolas que tenía escondidas en su chaqueta. Sin embargo, en su interior, Zsasz todavía dudaba. No era ajeno al peligro, pero el murciélago era diferente. El supuesto demonio justiciero de Gotham no era alguien a quien cualquier criminal pudiera atacar sin esperar ningún tipo de castigo. Víctor Zsasz. De repente se escuchó una voz profunda que hablaba con un gruñido bajo. Es hora de que finalmente enfrentes las retribuciones por los crímenes que has cometido hasta ahora. Informó mientras la voz parecía acercarse cada vez más. Al instante, una figura vestida de negro descendió rápidamente del tejado y aterrizó silenciosamente detrás de Zsasz como un ninja entrenado. Y, desafortunadamente para Víctor, en realidad era Batman, el caballero oscuro de Ciudad Gótica. Su capa ondeaba y su casco ocultaba sus rasgos, dejando solo la apariencia monstruosa y antinatural de la placa frontal de su armadura visible para el criminal. Sin embargo, en lugar de tener miedo, los labios de Víctor se torcieron en una mueca maníaca. El murciélago. Eres tan aterrador como lo anuncian, igual de bueno. Pero no me detendrás. Verás, yo soy el elegido, este es mi destino al igual que morir y ser libre es el de esa chica. Ella ya está marcada. Ahora, es mi responsabilidad aliviarla del terrible aburrimiento que ella llama su vida y, como resultado, liberarla de sus ataduras mortales. Sin embargo, incluso después de escuchar sus palabras, Batman no se inmutó. Ya no lastimarás a nadie más, Víctor Zsasz. La voz de Batman era fría e inflexible. Al menos, no bajo mi supervisión.
pronunció mientras avanzaba. Su presencia era imponente y cada una de sus palabras parecía más una orden que una solicitud. Zsast no perdió más tiempo y se lanzó hacia adelante en un intento de enfrentarse al justiciero en un ataque sorpresa. La desesperación alimentaba su agresión. Pero Batman fue más rápido. Esquivó los golpes salvajes de Víctor, a pesar de que cada golpe lanzado por Zsast era calculado y eficiente. Sin embargo, ni siquiera intentó detener a Víctor y dejó que el puño izquierdo del psicópata lo golpeara en su armadura con toda su fuerza, lo que solo sirvió para romper la mano del desafortunado psicópata mientras caía al suelo de dolor. Gah, eso es muy difícil. ¿Qué diablos llevas puesto, acero reforzado? Batman ignoró su comentario, aprovechó la oportunidad y comenzó a golpear a Zsast con múltiples golpes para lastimarlo lo más posible. Después de romperle un par de costillas en el pecho, se detuvo y se inclinó sobre el cuerpo destrozado de Zsast mientras el asesino gemía débilmente. La sangre se acumulaba en la herida alrededor de sus dedos faltantes a través del pañuelo que ahora estaba completamente pintado de rojo. ¿Tú, cómo te atreves? Pant. ¿Tienes idea de a cuántas personas he ayudado, a cuántas personas he liberado hasta ahora? Gritó Zsast con ira mientras resoplaba. ¿Ves esta marca? Esta la hice en mi cuello después de liberar a una chica ciega de 17 años de su vida sin color en su cumpleaños después de que liberé a sus padres frente a ella. Aunque en retrospectiva, tenía una personalidad realmente aburrida ya que ni siquiera se asustó cuando tuve mi espada frente a ella. Pero mi punto es que esta es mi responsabilidad como el elegido. Esto es lo que realmente defiendo. ¿Quién coño crees que eres para detenerme? Pronunció Zsast con orgullo en su voz. Sus palabras no solo eran crueles, sino que eran absolutamente aterradoras y mostraban claramente lo destrozado que estaba mentalmente. Incluso la joven psicóloga, que hacía todo lo posible por esconderse detrás de un cubo de basura por miedo, sintió asco por el hombre. Por un breve momento, se sintió tan enojada con él que solo quería tomar un bate y aplastarle la cabeza al psicópata. Había oído de algunos de sus asociados y colegas que Batman nunca había matado a ninguna de sus víctimas todavía, pero realmente deseaba que el justiciero de la venganza hiciera una excepción esta vez para una porquería repugnante como él porque sabía lo fácil que sería para el hombre demostrar que estaba mentalmente desequilibrado frente a la corte y evitar el castigo con solo unos pocos años de tratamientos en el asilo Arkham que nunca parecían funcionar y una ligera palmada en el brazo. De hecho, incluso había una gran posibilidad de que probablemente escapara mucho antes de su fecha de liberación en una fuga de prisión o algo así. Al menos, la mayoría de los criminales lo hacían. Eres una enfermedad. Respondió Batman tras unos segundos de silencio, con una voz sospechosamente baja. Y yo soy la cura. Concluyó con voz apática. Bruce siempre había odiado que criminales como Víctor Zsast, que verdaderamente merecían la pena de muerte, vivieran. Siempre pensó que a esos enfermos mentales se les debía condenar a muerte, pero hoy se dio cuenta de que estaba equivocado. Los tipos como el Guasón y el Acertijo merecían la muerte porque al menos reconocían sus crímenes. Admitían que habían matado. Pero criminales como Zsast ni siquiera lo reconocían. No solo mienten a sus desafortunadas víctimas y a los demás, sino incluso a sí mismos. Son los verdaderos cobardes y, sin embargo, tienen el descaro de enorgullecerse de su trabajo. La muerte no es suficiente. Murmuró Batman en voz alta, con un asco apenas disimulado en su voz. Te mereces algo peor, mucho peor. La muerte sería la salida fácil para ti. Susurró en un tono de voz casi inaudible. Era tan bajo que ni siquiera la joven que estaba detrás de él pudo escuchar claramente sus palabras. ¿Qué quieres decir? ¿Qué vas a hacer? Víctor no pudo completar sus palabras ya que un fuerte puñetazo de Bruce le dislocó la mandíbula al instante, impidiéndole decir nada más. ¡Ah! Zsast gritó de dolor mientras luchaba por moverse o hablar, pero ese no fue el final del castigo que Bruce había planeado para él. Fue solo el comienzo. Debería volver a su casa ahora, señora. Y no se preocupe, él nunca volverá a molestarla. No podrá hacerlo. Ordenó el justiciero con capa con voz estoica mientras giraba ligeramente la cabeza para mirar a la mujer rubia que temblaba detrás del bote de basura. Probablemente estaba muy asustada, tal vez incluso mentalmente marcada para el resto de su vida. Se sentía muy mal por ella, pero no había nada que pudiera hacer. Lo único que podía ofrecer era su disculpa por no haber llegado antes. Gracias. Murmuró la mujer mientras tragaba saliva mientras se levantaba y se marchaba rápidamente después de saludarlo con un gesto de agradecimiento.
Después de verla salir del callejón, volvió a centrar su atención en Víctor, que estaba haciendo todo lo posible por levantarse. ¿La dejaste salir? No te preocupes, la recuperaré. Ahora sé dónde vive. Jajaja. Bien, llévame con la policía. Supongo que me vendría bien un descanso, escuché que el manicomio incluso fue renovado recientemente. Algunos de mis amigos dijeron que las camas están mucho mejor ahora. Zast se burló con una risa dolorosa. Estaba bastante seguro de que Batman no podría hacer más que romperle algunos huesos y llevarlo a la policía, ya que el justiciero depositó su fe en el sistema de justicia de Gotham, especialmente después de que esa mujer ya los había visto juntos. Has acabado con tantas vidas. Gruñó Batman, con una voz grave y amenazante. Has destruido tantos futuros. Te mereces esto. Con precisión quirúrgica, Batman sacó un cuchillo con forma de murciélago del tamaño de una cuchilla suiza de su navaja multiusos, cuya brillante hoja reflejó la tenue luz del almacén. En un movimiento rápido, cortó los ojos de Zast, dejándolo ciego al mundo que lo rodeaba. A continuación, le arrancaron la lengua, el instrumento de las retorcidas mentiras y manipulaciones maníacas de Zast, con una fría indiferencia. Luego, le arrancaron la nariz, la fuente de su insaciable sed de sangre, con un tajo calculado de la hoja negra. Espera, ¿qué estás haciendo? No, por favor, no. Pero el caballero oscuro aún no había terminado. Sacó la batiherramienta de su cinturón de herramientas, activó el modo de pistola de pulso sónico y desató una ráfaga ensordecedora de sonido contra el asesino psicótico, destrozando los tímpanos de Zast y silenciando sus gritos para siempre. Y finalmente, mientras Zast yacía destrozado e indefenso ante él, con la sangre goteando de sus diversos orificios, el justiciero le dio el golpe de gracia. Con un golpe rápido, le rompió la columna vertebral y la médula espinal antes de cortar algunos de los nervios que conectaban su cuerpo con su cerebro, lo que le aseguró que pasaría el resto de sus días como tetrapléjico, confinado para siempre a una silla de ruedas, incapaz de hacer daño a otra alma. Bruce había causado tanto daño a su cuerpo de una manera tan calculada que, aunque Zast no moriría, definitivamente nadie podría curarlo ni devolverle su salud por completo. Estaría limitado para siempre a la vida aburrida y sin color que tanto temía, sin esperanzas de escapar de ella. Esto sin duda dañaría un poco mi imagen pública, pero definitivamente valdría la pena. Supongo que Vicky tendría que esforzarse un poco más para convertirme en el héroe de este incidente y convertir la historia en algo que me hiciera parecer menos cruel y más heroico, murmuró Bruce para sí mismo mientras miraba su obra. Ahora, a desaparecer antes de que llegue la policía. Realmente no quiero estar aquí para explicarles por qué hice lo que hice, pensó mientras encendía los propulsores de su traje. Además, deberías volver a casa ahora, la noche se está volviendo más oscura. No querrás que otro psicópata venga a por ti, ¿verdad? Advirtió a la joven que aún no se había ido y lo observaba mientras se escondía en un rincón fuera del callejón. Desde el principio, Bruce había tenido la sensación de que la chica nunca había vuelto a casa. Había estado esperando y observando el intercambio. Al principio, Bruce había pensado que era una aliada de Zast, pero pronto se dio cuenta de que no tenía nada que ver con él. O bien tenía mucha curiosidad, formaba parte de los medios de comunicación que intentaban descubrir alguna noticia atractiva, o simplemente quería ver sufrir a su agresor. Pero fuera cual fuera la razón, a Bruce simplemente no le importaba. Cualquier declaración que ella diera a la policía no le afectaría, ya que siempre podía darle la vuelta utilizando las noticias y las plataformas de las redes sociales para influir en la percepción pública. Además, era un justiciero, no un héroe. Su reputación no le importaba mucho mientras el gobierno no intentara activamente arrestarlo y llevarlo ante la justicia. O algo así. De todos modos, había cumplido con su deber al rescatarla y advertirla. No creía que tuviera que hacer más que eso. Después de advertirle, Bruce no sintió la necesidad de decir nada más y simplemente salió disparado del lugar. Sin embargo, lo que no notó en ese momento fue que la joven no estaba allí mirando a Víctor Zast, quien ya había perdido el conocimiento, ni estaba grabando el evento de ninguna manera. No, de hecho lo estaba mirando directamente con ojos que hablaban de pura curiosidad y expectativa. Era como si acabara de descubrir un placer prohibido que solo creía que existía en su imaginación. Sin embargo, en algún lugar dentro de sus ojos, había algo más, algo que era bastante compulsivo, como una obsesión malsana. Fin del vídeo.
Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chuches 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Abel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.